Doctor, a ver, hay varios puntos que analizar. Lo que está sucediendo en Guayaquil, que preocupa muchísimo porque la inseguridad cada día es más evidente, los asesinatos son cada día también eh, más notorios. Y sobre esto quiero preguntarte, doctor. Lo que está aconteciendo, los anuncios del presidente de la República y sobre todo el accionar de la Policía Nacional. Hoy por hoy, la Policía Nacional tiene el respaldo legal para realizar sus funciones de manera correcta, doctor. Toda la vida lo ha tenido. A mí me parece un lugar común un poco incómodo querer a cada momento cambiar la norma y darles más prerrogativas a los funcionarios de la Policía Nacional, cuando basta leer el Código Orgánico Integral Penal, que delimita claramente que la utilización de la fuerza en el cumplimiento de un deber legal es una causa de exclusión de la antijuridicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que está exenta de punibilidad, siempre y cuando se cumplan los parámetros y esté justificada la actuación en este sentido. Tampoco se puede justificar o se puede legalizar las ejecuciones extrajudiciales. Yo ponía un símil que a mí me parecía interesante. Si es que Derek Chauvin, el asesino de George Floyd, no hubiese sido grabado cometiendo este asesinato, con un gobierno republicano como el de Trump, sin la existencia del video seguramente se hubiese justificado su accionar y se hubiese tratado de direccionar su actuación como la de un héroe. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no todos los casos son iguales, que la policía tiene el deber y la obligación de actuar y que no debe verse limitada en cuanto a la consecuencia de ese accionar. Pero también debe de saber que no puede, sobre pretexto de una insignia o de un uniforme, tener licencia para matar. Son dos cosas Sí, totalmente diferentes. si esto es así, ¿por qué entonces desde el gobierno central, desde la misma policía, dicen necesitamos respaldo legal porque hoy por hoy no podemos realizar nuestro trabajo? Tú dices lo contrario, entonces, ¿por qué dicen esto si en realidad existen las leyes? Yo creo que son excusas para justificar su incompetencia. No encuentro otra explicación y no tengo ningún reparo en decirlo. Para mí, el accionar policial y el accionar de seguridad interna del gobierno nacional han sido profundamente deficientes. Y por supuesto, los ineptos, y lo digo con total frontalidad, siempre buscarán excusas antes de reconocer sus propios errores. Escudarse en la falta de normativa me parece absurdo y cruel y me parece de algún modo u otro tratar de subestimar a la ciudadanía, que no es tonta, y pensar que ese va a ser un placebo para decirles tranquilos. Lo que pasa es que no podemos accionar porque nos falta norma, me parece profundamente incorrecto. Se habla también de nuevamente reformar el COIP. El doctor Pablo Encalada decía, en un promedio de cada 6 meses se reforma y se reforma y se reforma el Código Integral Penal en función de la coyuntura. ¿Hay algo Esto realmente que se necesite reformar, doctor? es verdad, el COIP se reforma todos los años. Y si la experiencia empírica nos demuestra algo, es que la solución no va por la reforma normativa, por la reforma legislativa. ¿Por Usted dónde va mañana puede la reformar. solución? Es que esto es un problema de política, es un problema de política pública, es un problema de prevención de la criminalidad. Esto es un problema que requiere decisión del gobierno, voluntad, que requiere mesa de expertos técnicos para paliar la ola delictiva. Esto no va de la mano de normas, sino reto al gobierno nacional a que mañana presente una propuesta para reformar el COIP, a ver qué pasa, a ver si esto genera un efecto. Porque hay que también desmitificar esa vieja concepción que aumentar las penas genera un efecto de algún modo u otro retardante en el accionar del delincuente y direcciona su accionar hacia otro modelo. Esto es falso. El delincuente no se aminora porque la norma es más o menos drástica. De por sí, en la actualidad, la penalización del sicariato, del asesinato, del robo, está sancionado con penas privativas de libertad bastante drásticas. Y no por eso significa que aumentar esta penalidad va a disminuir el índice delictivo. Esto es lo que se llama en doctrina una prevención general negativa, generar un efecto de precaución al delincuente ante la amenaza de la sanción y la norma. Pero esto no ocurre, nunca ocurre. El delincuente actúa en virtud de otros móviles y es a esos móviles a los que tenemos que atacar. Básicamente, desde una perspectiva criminológica, para que ocurra un delito se requiere un agente motivado, una víctima accesible y la falta de control. En los últimos crímenes que han ocurrido en la ciudad de Guayaquil hemos visto cómo se complementan estos tres presupuestos. Y es muy claro atacar el crimen disminuyendo o complicando el accionar delictivo, dándole de baja a alguno de estos tres presupuestos. Doctor, algo que también quiero conversar contigo. Las declaraciones que daba la ex ya comandante general Tania Varela en una entrevista cuando decía, por ejemplo, que su trabajo se dificultaba porque tienen que notificar a la persona que asesinó que se le va a iniciar una investigación
o que se tiene que esperar otro delito para vincularlo. Esto es así, tal cual como le dijo. También es falso porque el COIP contempla mecanismos como la detención con fines investigativos, donde basta para ser otorgada la existencia de indicios de una presunta responsabilidad. La excomandante general de policía dijo de manera textual: ya tenemos identificado al asesino. Significa que ya tienen indicios de los cuales se pueda presumir su responsabilidad en ese asesinato. ¿Por qué no ordenaron o por qué no solicitaron a un juzgador competente una detención con fines investigativos? ¿Por qué no hicieron una detención? ¿Por qué no hicieron un allanamiento? Es decir, la ciudadanía no es tonta y estamos cansados de estos facilismos para justificar su incompetencia. Si ustedes tenían ya indicios de dónde está el responsable, debían accionar los mecanismos legales para poder capturarlo. El problema no es de norma, y si le falta asesoría legal, gratuitamente yo se las puedo otorgar con un grupo de colegas y desde la universidad además, para que sepan que tienen todo el respaldo legal y que tienen todo el ambaje legal para accionar y para hacer su deber. Si le falta capacitación, entonces el gobierno nacional debe accionar programas de capacitación jurídica para los operadores de la policía y que de este modo sean conscientes de lo que pueden hacer, de lo que deben hacer y de lo que no pueden hacer. Doctor, ahí te quiero proponer un tema, a ver si estás de acuerdo conmigo. Si es que existe esto, ¿qué te parece si en estos momentos tú de manera desde el académico, como suele ser muy didáctico al momento de explicar, hacemos una especie de así se tiene que llevar a cabo un proceso cuando se va a tener, sobre todo cuando se tiene un tema de sicariato? Si nos puedes explicar, para las personas que nos están viendo, que seguramente también hay gente de la Policía Nacional, ¿qué es lo que se hace, sobre todo cómo se debe llevar a cabo este procedimiento que tú acabas de mencionar? Digamos, si es que existe un asesinato, ¿qué es lo que se hace ese primer rato en materia legal? Se detiene al asesinato y de ahí, ¿qué es lo que viene para que pues no se haga esta excusa que en su momento dio la excomandante? Bueno, existen varias posibilidades. Si es que la policía tiene un accionar inmediato, logrará capturar al presunto responsable y de este modo inmediatamente, por ser un delito flagrante, formulársele cargos, iniciársele un proceso penal. Y en este sentido se le podrá dar medidas privativas de libertad, como la prisión preventiva, que se justifica de ser el caso. Ahora, si es que no se logra dentro de las 24 horas la detención, como ocurrió en el caso de las declaraciones de la ex comandante general, y se obtienen indicios de que una persona es presuntamente responsable de la comisión de un hecho delictivo, se puede, porque existen mecanismos legales, solicitar a un juez de garantías penales, debidamente motivada esta solicitud, el otorgamiento de una detención con fines investigativos. ¿Para qué? Para tomar una declaración, para de algún modo u otro hacer un cotejamiento de huellas dactilares, que se tienen indicios de esta naturaleza, y de ser el caso, y existen suficientes los indicios, solicitar ipso facto una formulación de cargos. La formulación de cargos, dice el COIP, se notifica en audiencia a las partes que van a ser procesadas. No se requiere ir con un citador como en el proceso civil a dejar una boleta en la puerta del caso, para que no se confunda la ciudadanía. La formulación de cargos se notifica en audiencia. El juzgador pone en conocimiento de los sujetos procesales el inicio del proceso penal en ese momento. Entonces, obtiene usted dos cosas. Primero, da una respuesta a la ciudadanía. Y segundo, no erosiona la norma, sino que la respeta. Y el castigo, la sanción, la cárcel, el accionar policial se justifica siempre y cuando se respete el debido proceso, que no es imposible hacerlo, pero que se debe realizar, no siendo cómplice de lo que ocurre con los delincuentes, sino aplicando el máximo peso de la ley, pero respetando lo que está en la norma. Ok, me parece perfecto lo que acabas de explicar a la gente. Ahora, algo que también se hizo desde el gobierno nacional en el anuncio de ayer fue, por ejemplo, lo siguiente: decía el presidente de la República, que el gobierno podrá asumir la defensa de los policías y los militares en estos procesos. ¿Te parece esto pertinente? A mí esa declaración me preocupa, ¿Por qué? porque si es que se está abriendo la puerta a la extralimitación del ejercicio de la fuerza policial, me preocupa, porque esto va a tener una repercusión. Insisto, aquí no hay un problema de norma, quizás hay un problema de estrategia policial, definitivamente lo hay. La militarización de la ciudad se ha demostrado tampoco es la respuesta más óptima. Son efectos placebos que no van a obtener un resultado, de los que no vas a obtener un resultado inmediato. Desde mi punto de vista, tendríamos que vernos en el espejo de experiencias similares que han ocurrido en el mundo. Tienes la Nueva York de los 90, presidida por Rudolph Giuliani, con políticas de las ventanas rotas y tolerancia cero a la delincuencia, que tuvieron un efecto interesante, en la reducción de la delincuencia y del crimen organizado en Nueva York. Tienes lo que ha ocurrido en México,
Ciudad de México es un lugar donde hoy en día tú puedes acudir a cualquier lugar turístico con la certeza de que no te van a robar. Y esto hace 10 años era el pan de cada día. Ocurrió en Colombia, ocurrió en El Salvador. Es decir, esto se trata de política, se trata de generar un comité, una mesa de expertos. Yo quisiera internacionales, si es que los hay nacionales, bienvenido sea, que generen una serie de estrategias y de mecanismos, no a corto plazo únicamente, sino a largo plazo también, para paliar la estrategia del crimen. Y además, dar cierta prerrogativa a la comunidad. Tú sabes que en los años 20 era muy común hablar de robos a bancos. Hoy en día es muy difícil pensar que se puede robar un banco. Claro. ¿Por qué? Porque se han generado mecanismos de seguridad al interior de las entidades bancarias que no hacen que sea imposible, pero sí dificultan un eventual robo en un banco. Lo mismo puede ocurrir con los comercios, puede ocurrir con los restaurantes, puede ocurrir con los centros comerciales. Pueden darse ciertas pautas para que se ejerzan mecanismos de prevención del delito que compliquen el accionar del delincuente. Doc, y esto va a tener un efecto importante en la reducción de la criminalidad. Pero, por ejemplo, que el gobierno también asuma la defensa de policías y militares, de alguna manera no se puede entender como una posible intromisión a la justicia por parte del gobierno central. ¿Cómo deja eso a la justicia? Sí, definitivamente. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa es que está dando la pauta de que la policía va a poder tener libertad de hacer lo que sea. Y la policía no tiene libertad de hacer lo que sea. No puede ejecutar extrajudicialmente a alguien. No puede matar porque ha tenido un mal día. Es decir, la policía tiene que accionar con el uso de la fuerza progresiva dentro del marco de la ley. Y tiene toda la posibilidad de hacerlo. Y otra cosa más, Jeffros, ¿tú qué crees que prefiere la ciudadanía? Que los delitos se sancionen severamente, es decir, que el asesino que realizó un sicariato en Greening sea condenado a la máxima sentencia, o que ese asesinato nunca haya ocurrido. A la gente lo que le interesa no es únicamente que se sancione drásticamente a los autores de crímenes, sino que estos crímenes no ocurran. Claro. Entonces, insisto, el problema no es de norma ni es de justicia, es de prevención y es de política. Y el que está direccionado obligatoriamente a estructurar una política pública de prevención de la criminalidad es el gobierno nacional. Y si no lo han logrado, entonces han fracasado en su accionar. Y los mecanismos que han anunciado, van a implementar, son mecanismos placebo, que a la larga no van a generar ningún efecto real de prevención. Finalmente, doctor, y agradeciéndote por tu tiempo, quiero preguntarte sobre 3 puntos que anunció el presidente que dijo posiblemente por ahí va el tema de las reformas al COIP. Primero, habló del anuncio, sobre todo de habilitar el uso progresivo de la fuerza de la policía. Habló sobre el delito de terrorismo y habló que no se notifiquen las detenciones. ¿Esto nunca existió o ya existe en el COIP? Artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal. Cumplimiento del deber legal del la o el servidor de la Policía Nacional. De manera textual, brevemente. Existe cumplimiento del deber legal cuando una o un servidor de la Policía Nacional y de Seguridad Penitenciaria, al amparo de su misión constitucional, en protección de un derecho propio o ajeno, cause lesión, daño o muerte a otra persona, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos. Y está justificado el accionar y es eximente de responsabilidad penal porque es un mecanismo de exclusión de la antijuridicidad. Lo que acaba de proponer el presidente, le ahorro todo el trabajo, si no se lo han dicho sus asesores, ya está en la norma. 30.1 del COIP. Lo segundo, detención no notificada. Insisto, el inicio del proceso penal se notifica en audiencia. La detención no requiere obligatoriamente una notificación. Por ello existe la figura de la detención con fines investigativos, que puede solicitarse con la debida motivación a un juzgador de garantías penales que tendrá la obligación de otorgarla si es que se cumplen los presupuestos. Insisto, no es un problema de norma. No puede reformar lo que ya está en la norma. ¿Y el delito de terrorismo? El delito de terrorismo ya existe. Todo lo que anunció ya está. Es un delito de lesa humanidad. Primero, que es un delito de lesa humanidad, y segundo, que es imprescriptible. Si es que le quieres poner un componente de drasticidad. Es decir, claro, esto ya está en la norma. Y así quisieses crear un nuevo delito y lo quieras vender como la panacea. Esto no va a ser la panacea, porque también la experiencia empírica te ha demostrado que la generación de nuevos tipos penales, el engrosamiento de la norma, el endurecimiento de la pena, no genera un efecto retractivo en el delincuente. No genera un efecto en el que el delincuente dice, si yo cometo el delito voy a recibir una mayor sanción. Eso criminológicamente no ocurre y está probado mediante evidencia empírica. Insisto, el camino no es por la reforma legal, el camino es por la política criminal y política de prevención del crimen. Tienen que incorporarse estrategias criminológicas.
Otra propuesta interesante, tiene que acabarse el divorcio entre el municipio, en este caso de Guayaquil, y el gobierno nacional. ¿Por qué te digo esto? Porque el municipio es un actor fundamental en la seguridad comunitaria. De hecho, estrategias de seguridad van de la mano con estrategias urbanas, con estrategias recreacionales, con alumbrado público, con cámaras de vigilancia. Hoy en día a mí me preocupa que los mecanismos de respuesta del gobierno ante la situación sean los de los años 80. Pero es que no estamos en los años 80, estamos en el siglo XXI, año 2022. Hay tecnología, existe ya, la policía de Nueva York ha incorporado mecanismos de Big Data, de geolocalización del crimen, de drones, policías, para identificar sectores donde eventualmente pueden ocurrir delitos. Todo esto está a la mano del gobierno nacional, porque este es un mundo globalizado, es decir, vivimos en el Ecuador, no vivimos en Wakanda, en un lugar oscuro, y hago esta relación ahora que al gobernador le gustan las películas de Marvel. Es decir, tenemos todos los mecanismos a nivel mundial para incorporar herramientas tecnológicas que nos ayuden a reducir la ola de delincuencia y la ola de crimen que existe en este país. Pero la respuesta va a ser reformar la norma. A mí me parece inaudito, me parece una tomadura de pelo bastante drástica a la ciudadanía. Perfecto, creo que nos queda bastante claro tu punto de vista, Doug, y más bien agradecerte siempre por la predisposición para conversar con nosotros. Héctor Gabriel Vanegas, muchísimas gracias.